Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a trabajar la tildación de las palabras graves o llanas. Pero para ello, nosotros debemos de recordar cuándo debemos de tildar las palabras agudas y cuándo no debemos de tildar las palabras agudas. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que nosotros estuvimos trabajando las palabras agudas. Pero antes de irnos a recordar, vamos a ver qué cosas son las palabras graves o llanas. Las palabras graves o las palabras llanas, ¿no es cierto?, cualquiera de estos dos nombres se le da a esta terminología, son aquellas cuya sílaba tónica, vuelvo a repetir, la sílaba tónica es la mayor fuerza de voz que tiene una palabra, ¿no es cierto?, cuya sílaba tónica es pues la penúltima. Muy bien, a ver. Nosotros cuando trabajamos las palabras agudas anteriormente decíamos que las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Las palabras graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba. A ver. Fácil. Fácil. A ver, vamos a ver. Esta es la última. Esta es la penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Por el momento solamente estamos trabajando última y penúltima. ¿Correcto? A ver. La sílaba, la penúltima es esta. Última, penúltima. Es decir, primera, segunda. Contando de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces vamos. Última, penúltima. Última, penúltima. Entonces, escuchen. Debe de tener la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba para que sea una palabra grave o llana. A ver. Fácil. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En fa. Fácil. Muy bien. A ver acá. Rana. Rana. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En ra. Es decir, en la penúltima sílaba. Y pues tenemos cocina. Cocina. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Última, penúltima. Cocina. Entonces, esas pues son palabras graves o llanas porque la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo llevan tilde y cuándo no deben de llevar tilde? Cuando anteriormente hablábamos de las palabras agudas, no graves, de las agudas, decíamos que las palabras agudas deben de ser tildadas cuando la sílaba tónica está en la última sílaba y cuando éstas terminen en N, S o vocal. Esta era la regla para las palabras agudas. En esta oportunidad, en las palabras graves o llanas, solamente vamos a tildar cuando no terminen en N, en S o vocal. Cuando terminen en cualquier letra, sí la tildo. Pero si esta termina en N, en S o en vocal, no las voy a tildar. Por ejemplo, mire, no llevan tilde si la palabra grave, es decir, aquella que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, termina en N, S o vocal. A ver, la palabra resumen, ¿dónde lleva su mayor fuerza de voz? A ver, resumen, resumen, acá. Entonces, última, penúltima. Ahí está, en la penúltima sílaba, por lo tanto es grave. Ahora, no tildo cuando termina en N. No debo de tildar cuando termina en N. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la palabra croquis. 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 A ver. ¿Será grave? A ver, vamos a ver. Croquis. Croquis. Última, penúltima. La mayor fuerza de voz lo tiene en la penúltima sílaba.
Por lo tanto, es una palabra grave. Muy bien. ¿Debo o no debo de tildar? No, porque termina en S. Cuando terminan en N, S o vocal, no tildo. A ver, vámonos acá. Catre, catre, catre. ¿Es una palabra aguda? Catre. Sí es. Última, penúltima. Suena más fuerte en K. Es una palabra aguda, pero no tildo porque termina en vocal. A ver acá. Difícil. A ver. Difícil. A ver. Difícil. Debo de tildar porque no termina en N, no termina en S y no termina en vocal y es una palabra grave. Difícil. Última, penúltima. Termina en L. Correcto, entonces yo tildo porque no está terminando ni en N, ni en S, ni en vocal. A ver, sigo. Néstor. ¿Dónde está la palabra, la sílaba tónica? ¿En la última o en la penúltima? A ver. Néstor. No es Néstor, es Néstor. Por lo tanto, tildo porque es grave y porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. A ver. Flúor. 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 Ahí está. ¿Tildo? Sí. ¿Por qué? Porque tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Última, penúltima. Flúor. Y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. La regla para poder tildar las palabras graves es que no terminen ni en N, ni en S, ni en vocal. Si la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba y esta palabra no termina en N, no termina en S y no termina en vocal, yo la tildo, ¿correcto? A ver, vamos a practicar, a ver, y ustedes me van a decir si debo o no debo de tildar, ¿correcto? A ver, después de lo que ustedes han escuchado, me van a decir si debo o no debo de tildar. A ver, vamos a ver. La palabra ropero. La palabra ropero. ¿La debo o no la debo de tildar? Ropero. Ropero. Es una palabra grave. ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima. Mire. Ropero. Última, penúltima. Muy bien. ¿Tildo o no tildo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Por lo tanto, es una palabra sin tilde. Porque no termina en vocal. Correcto. Es grave y termina en vocal. Las palabras que terminen en N, S o vocal, siendo una palabra grave, no debe ser tildada. A ver. Vamos. La palabra mármol. 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 ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Mármol. En la penúltima sílaba. Entonces es una palabra grave. ¿Tildo o no tildo? ¿Debe de ir acá o acá? Miss, debe de tildarla porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Está terminando en L. Muy bien. Por lo tanto, tildo. Mármol. Muy bien. A ver, seguimos. La palabra naranja. ¿Debe de ser tildada? Naranja. A ver. Naranja. Naranja. Es una palabra grave porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿no es cierto? Última, penúltima, ya. ¿Pero tildo o no tildo? Miss, no, porque está terminando en vocal. Muy bien, entonces no debo de tildarla. Ahí está, yo le hago caso a mis niños. A ver, la palabra árbol. Árbol. Árbol.
¿Debo de tildarla o no debo de tildarla? A ver, ¿es grave? A ver, árbol. Sí. Última, penúltima. La mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. Entonces, ¿termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? No. Entonces, sí debo de tildar porque es una palabra grave. ¿No es cierto? Muy bien. Seguimos. A ver. La palabra camino. No caminó. No. Camino. 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 ¿Es grave? Sí, porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ahora, ¿tildo o no tildo? Miss, no debe de tildar porque está terminando en vocal. Ah, ya. Muy bien, qué niños para más inteligentes tengo. Ahí está. A ver, la palabra mástil. Mástil. ¿Debo o no debo de tildar? Mástil. Mástil. Ah, tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Termina en N, S o vocal? No. Entonces, sí debo de tildar. Cuando no terminen en N, S o vocal, yo las voy a tildar porque son palabras graves y la palabra grave debe de ser solamente tildada cuando no terminen en N, cuando no terminen en S, cuando no terminen en vocal. A ver, la palabra rodilla. 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 ¿Será tildada? No. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Es una palabra grave debido a que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Muy bien. A ver, la palabra peludo. Peludo. Miss, es grave, pero termina en vocal. Tampoco debo de tildarla. Ah, muy bien. A ver, la palabra dócil. La palabra dócil. ¿Debe de ser tildada o no? Dócil. Ah, Miss, es grave. Termina en L. Entonces yo la puedo tildar, Miss, porque no termina en N, no termina en S, ni termina en vocal. Muy bien. Entonces, tíldela. La palabra álbum. 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 Ah, última, penúltima. Álbum. Suena fuerte, ¿no es cierto? ¿Tildo o no tildo? Sí tildo, porque no termina en N, no termina en S y no termina en vocal. Por lo tanto, es una palabra grave. Muy bien. A ver, la palabra... A ver. Tomate. 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 Es una palabra grave porque está última, penúltima. La mayor fuerza de voz lo tiene en la penúltima y termina en vocal. Miss, no lo tildo porque termina en vocal. Ah, ya, muy bien. Entonces no la tildamos. A ver. La palabra botella. 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 La mayor fuerza de voz está en la penúltima. Pero no la tildo porque termina en vocal, por lo tanto no debo de tildarla. Muy bien, seguimos. La palabra azúcar. Azúcar. ¿Tildo? Sí, porque es grave. Azúcar. Y la mayor fuerza de voz lo tiene en la penúltima sílaba y termina en R. No termina ni en N, ni en S, ni en vocales. Perfecto. A ver, seguimos. A ver, seguimos. Oscar. Oscar. Es grave, Miss, porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Perfecto. Entonces yo la voy a tildar. Ahí está. A ver, la palabra dólar. ¿Tildo o no tildo? Dólar. Dólar. Ah, tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿No es cierto? Entonces no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por lo tanto yo la voy a tildar.
La palabra manzana. Manzana. Tildo, manzana. No, porque termina en vocal. Hemos traído muchas que han terminado en vocal, ¿no es cierto? Ahí está. Pero también hay otras que no se tildan, pero que terminan en N, en S y en vocal. A ver. Saltaba. 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 Es grave, pero termina en vocal, por lo tanto no la voy a tildar. Y la última es la palabra fácil. Fácil. Ahí está. Qué fácil, Miss, ha estado la clase el día de hoy, ¿no? Qué facilita. Ya comprendí que voy a tildar solamente todas las palabras que sean graves. Es decir, Miss, que tengan, ¿no es cierto?, la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Es así. Última, penúltima sílaba, pero que estas no deben de terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. Cuando terminan en cualquier letra, sea la L, sea R, sea la M o cualquier letra, yo la tildo. Pero si terminan en vocal, en N, en S, no la voy a tildar. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Esa fue la clase del día de hoy. Espero que me hayan entendido. Espero que les haya gustado. Ahora sí, mis amores, pónganse a escribir para que puedan trabajar. Nos vemos más ratito en la clase de personal social, chicos. Hasta luego.